El señor Ortega realizará una presentación sobre las consecuencias de las prospecciones sísmicas y los proyectos de instalación de industria de extracción petrolífera en el Mediterráneo dentro de nuestra zona de pesca. Así, sin más, le paso la palabra al señor Ortega. Buenas tardes, amigos, muchas gracias por venir, muchas gracias al alcalde, a los concejales que han venido, amigos, prensa y todo el mundo. Hace falta que esté todo el mundo en estas situaciones porque nos enfrentamos a una situación grave y a una situación histórica. El sector pesquero ya sabéis que está sometido a muchas agresiones, nos ponen un cable eléctrico, nos ponen una tubería de gas, nos ponen piscifactoría, nos ponen desaladoras y ahora esto creo que puede ser la puntilla definitiva y esto es, pues como todo el mundo sabe, la extracción de petróleo en el Golfo de Valencia precedida de un acto, no sé si decir de apocalíptico o simplemente terrible, que es la prospección sísmica en 3D, que ahora voy a explicar en qué consiste. Estamos haciendo estas reuniones por todos los puertos para convencer a toda la gente del sector pesquero de que vengan a la manifestación que hemos convocado el día 22 en la ciudad de Castellón para mostrar el rechazo del sector, pero también el rechazo social a las prospecciones de petróleo y a todo lo que llevan consigo. Realmente, si queréis que os diga la verdad, pues como ya he comentado otras veces, ha sido Manuel Albiol el que ha puesto aquí la conciencia corporativa y la conciencia colectiva, porque el sector pesquero muchas veces se deja llevar y aquí pues Albiol ha estado recordando que cuando pasen 20 años a esta generación le van a preguntar ¿y vosotros qué es lo que hicisteis con el tema del petróleo? ¿Y qué es lo que hicisteis pues para mostrar el rechazo y para intentar impedir lo que se venía encima, etcétera? Hemos tenido la suerte de que después de empezar esta lucha en solitario, el sector pesquero, ha habido otros sectores sociales, pero puramente ciudadanos, pues que también han iniciado su propia lucha y como voy a comentar dentro de un momento, pues nos estamos aliando y nos estamos estructurando para hacer cosas en común. Voy a explicar brevemente cómo funciona el tema del expediente administrativo y a continuación digo qué es el problema que viene ahora, que es la prospección sísmica 3D, que es lo que estamos intentando hacer para que esto no se haga. Pero antes me viene a la memoria una cosa, en relación con la responsabilidad colectiva que tenemos en el sector pesquero de parar esto ordenadamente, yendo a la manifestación y siguiendo un poco las directrices que se marcan desde la interfederativa. No sé si algunos de vosotros estabais en el cierre de puertos, de octubre de 2005. El cierre de puertos se empezó un lunes y previamente a eso hicimos una asamblea en Gandía por ser el centro de la Comunidad Valenciana y entonces allí estaba todo el mundo para decidir si se hacía eso o no. Y entonces hubo unas opiniones de una parte y otras de otra y yo di la mía. Y mi opinión era que había que tener mucho cuidado con la responsabilidad en la que se podía incurrir al cerrar los puertos, porque podía caer no solamente una serie de sanciones, sino también una responsabilidad civil por parte de los navieros, por ejemplo, de los que están con el transporte de mercancías, con el transporte de viajeros, etcétera. Entonces, no se acordó en Gandía, en la asamblea de Gandía, no se acordó cerrar los puertos. Y el lunes por la mañana empieza la radio, y a Pepín lo conocéis, ¿no?, que era patrón mayor de Valencia, es que han salido en no sé dónde, es que en Tarragona están los bubas, y todo el mundo se fue para allá espontáneamente, después de que no se había acordado una asamblea a cerrar los puertos, Y yo esto no lo cuento para decir, ya os lo advertí, no, esto no es así. Lo cuento porque ahora mismo yo creo que lo que necesitamos es una acción ordenada y una acción estructurada. Estas molestias que estamos tomando Luis, Manuel y yo de venir y tal, puerto por puerto y tal, pues es para que la gente esté, pero para que la gente también sepa por qué está allí, traiga a su familia, etcétera, etcétera. Bueno, el expediente administrativo. Esto es un expediente que funciona mediante una tramitación sucesiva desplegada en el tiempo y que empieza con unos reales decretos de autorización de la investigación, de la investigación sísmica en general, que no compromete a nada más que una serie de cosas que están en un Real Decreto del 76, que es el Real Decreto de Hidrocarburos. Entonces se autoriza la prospección sísmica
Y después hay que autorizar los actos concretos de investigación. Esos actos concretos de investigación pueden ser A, B o C, y en este caso es el tirar este ruido de 259 decibelios de muy de muy baja frecuencia, con el cual están intentando hacer un modelado en 3D del lecho marino y del subsuelo marino, de todos los estratos, para saber dónde tienen que pinchar, porque el problema no es saber si hay petróleo o no, ya saben que hay petróleo. El problema es saber dónde tienen que pinchar. Entonces, se dieron los reales decretos de autorización de investigación el 23 de diciembre de 2010, se publicaron el 22 de enero de 2011 y desde ese momento pues son ejecutivos y estas personas tienen permiso para hacer todo lo demás que están haciendo ahora, aunque se necesitan las autorizaciones que son las que se están tramitando ahora. La Generalitat Valenciana y 3 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana hicieron recursos al Tribunal Supremo y los perdieron. Y eso ahora es lo que le da al gobierno un poco la base dialéctica de decir, no podemos parar esto, puesto que se han perdido los recursos y puesto que esto es la legalidad vigente y no se puede hacer nada contra ello. Eso es lo que están diciendo. Bueno, pues la prospección sísmica consiste en que estos señores, que sabéis que es una empresa escocesa que se llama Cair Energy, que tiene una filial española que se llama Capricorn Spain, cogen un barco y en la popa de ese barco ponen un cañón que larga ese sonido, es un sonido pulsante, cada 10 segundos, ¡pum!, 259 decibelios, que es un sonido atronador. Va al fondo marino, rebota, lo recogen unos micrófonos que van flotando detrás del barco, los arrastran y con esto hacen un mapa, pues como he dicho, en 3D, el fondo marino, etc. ¿Dónde se va a hacer esto? Esto se va a hacer cerca del canal, en el talud continental. Donde termina la plataforma continental hay un descenso así, que es el talud, y vosotros sabéis todo lo que es el canal, entre la península y Baleares, pues un poquito antes. Allí tienen autorización para trabajar en 5 cuadrículas que tienen cada una 78.380 hectáreas. La máxima es de 100.000, bueno, pues se acercan a 100.000, no llegan. De Levante a Poniente, Altamar 2, Altamar 1, Benifayó, Gandía y Albufera. La parcela esta de Albufera desapareció, no la van a utilizar porque estaba demasiado cerca y renunciaron a ella, con lo cual no van a trabajar en Albufera. Y tenemos ahora pues las otras 4, que es mucho terreno, que está cerca de Columbretes, luego digo algo, si no se me olvida, y son pues a lo mejor unas 350.000 hectáreas para tirar ese ruido. Hay que tener en cuenta que ese ruido viaja en el mar y entonces el hecho de que haya unas parcelas que estén cerrando por donde va a ir el barco no significa que el ruido no vaya a llegar más lejos, no significa que el ruido no vaya a llegar, por ejemplo, pues a Columbretes. Bueno, ¿qué más? La afección y el solapamiento que tiene este trabajo con la actividad pesquera. Ellos han cogido los datos del AIS. ¿Sabéis lo que es el AIS? Que es ese invento que nos traiciona, ¿no?, y que desvela el secreto de dónde estamos pescando con nuestros caladeros. Entonces han hecho unos puntitos verdes en el mar, que es la presencia de los barcos de arrastre y de cerco, y han comprobado el solapamiento que bajo su punto de vista y con esos datos les da el AIS, que es no mucho, ¿eh? Pero claro, el sector pesquero pues lo que dice es que no le da la gana de pinchar el AIS, que no le da la gana, y entonces pues muchas veces no se pincha porque no quieren que la gente sepa dónde estás pescando, y esos datos pues no son así como muy fiables y muy correctos. Luego, otro desfase que tiene esta gente en cuanto a la afección es el tratamiento de los artes menores, porque ellos dicen que los artes menores son barcos pequeños que no están obligados, como sabéis, a llevar el AIS y que se quedan siempre cerca de la costa y por lo tanto no entran ahí. Pues es un error, porque esos barcos sí que entran ahí, como muchos sabéis, algunos van a coger merluza a esa zona, otros van a coger lenguado a esa zona,
El otro día nos decían en Vinaroz que a lo mejor la merluza huye, ¿no? Escucha el ruido, menea la cola y sale zumbando. El lenguado no tiene mucho más problema. Y ni hablemos de la gamba roja y langostas y todo esto, ¿no? Bueno, entonces hay solapamiento de la actividad, hay afección del sector pesquero y el problema fundamental de los efectos que va a tener lo que van a hacer estas personas, yo creo que es que nadie sabe realmente cuáles van a ser esos efectos. Porque ellos en su estudio larguísimo, estudio de impacto ambiental de 850 folios, pues citan una serie de bibliografía, citan una serie de estudios que son pocos, que son contradictorios y que además son sospechosos y misteriosos. Porque el Ayuntamiento de San Antonio de Ibiza, haciendo alegaciones, descubrió que muchos de los vínculos que se citan en esos estudios a los que ellos se refieren, que se supone que están publicados en páginas web que están disponibles en Internet, no están en esas páginas web, o no están las páginas web, o no están los vínculos, o están rotos, o están caducados. Con lo cual, como he dicho otras veces, desde luego creo que la empresa con esto está al borde del ridículo. Pero, de todos modos, aunque lo peor es la incertidumbre, y aunque lo peor es que yo creo que ni ellos mismos saben exactamente cuáles van a ser los efectos, esos efectos son, básicamente y esquemáticamente, que si el pescado queda cerca de la fuente del sonido, pues ese sonido les revienta la vejiga natatoria y sencillamente los mata. De ahí a los efectos más difusos, lo que llama el Instituto Español de Oceanografía los efectos subletales, que es que no las mata pero las atonta, como el DDT, ¿no? Entonces, los efectos subletales son comportamiento inesperado, comportamiento propio de estrés, huida, como haría todo el mundo. Nosotros también, si nos largan ese pitido, yo digo, me voy a otro sitio, me voy a otros mares. Después, el mar no tiene ni autopistas, ni cercados, ni puertas, con lo cual el pescado que se va, pues puede ser que ya no vuelva. Puede haber problemas con la maduración de las huevas, puede haber problemas con las larvas de los peces, y todo esto realmente está muy poco estudiado. Ellos, por supuesto, que dicen que su conclusión final es no solamente que hay algunos peces sordos, como la sardina. Dicen, no, la sardina, este rango auditivo es que no lo escucha. Por ejemplo, el bacalao lo escucha, la sardina no lo escucha. Esto es desde su punto de vista. Sino que al final, su conclusión es que aquí no hay un gran problema. La prospección sísmica. Una contradicción en la que incurren en su estudio es que sacan pecho y dicen, hemos trabajado aquí, hemos trabajado aquí, hemos trabajado aquí, hemos trabajado aquí. Y tenemos mucha experiencia en esto. Por ejemplo, en los últimos trabajos en Noruega. En las reuniones que teníamos con ellos, que hemos tenido varias, también nos decían que en Noruega, que habían estado trabajando, que había sido todo divino. Y cuando le preguntábamos, afínese un poco más qué significa eso de que no ha pasado nada, pues no lo sabían. Siempre. Eso fue así, ¿eh? En la primera reunión que tuvimos, le dijimos, ¿cómo fue exactamente lo de Noruega? ¿Cómo fue? Es decir, hubo mucho tiempo que las pesquerías estuvieron con problemas, las lonjas cuánto tiempo tardaron en recuperarse, bueno, este tipo de cosas. No lo sabían. Lo mismo que tampoco sabían contestar a la pregunta de hasta dónde se prolonga el sonido y dónde es audible el sonido, que también se lo preguntamos. Bueno, entonces como no contestaban, nosotros nos dirigimos a las asociaciones de pescadores de Noruega y les consultamos a ver qué problemas habían tenido, cómo había ido la campaña y aquello pues cómo había resultado, y nos contestaron, nos escribieron diciendo que sí, que había habido problemas, que habían tenido con algunas especies problemas muy serios con la caballa. O sea, la caballa había desaparecido. ¡Pum! Se acabó la caballa. No ha vuelto la caballa. Y nos mandaron una carta en la que nos decía, entre otras cosas, ustedes tienen que vigilar este problema porque hay una diferencia entre la pesca y la actividad extractiva de petróleo. El petróleo
es algo que dura 30 años, 40 años, 50 años. La pesca es para toda la vida. O sea, si ustedes creen que es un buen negocio el hacer una reconversión del sector y coger a los pescadores y transformarlos en obreros de las plataformas, están muy confundidos. No solamente por la contaminación y tal, sino porque eso tiene los días contados, etcétera. Entonces, uno de las contradicciones del estudio, como decía al principio, es que después de hacer lo que he dicho, yo saco pecho y digo, me he trabajado aquí en todas partes, y decir lo de Noruega, Reino Unido, Groenlandia, no sé si Canadá, en vez de coger y decir, mire, la campaña noruega ha sido así, así, así y así. No hacen eso. Esos son datos muy prácticos, son datos reales, no es un estudio científico, teórico, en una pizarra ni con una fórmula, ¿no? Y entonces, en vez de explicar cómo ha ido en términos prácticos en Noruega y en otros sitios, lo que hacen es elaborar una serie de citas, de trabajos que hay por ahí, que luego resulta que no están, etcétera. Y yo en las alegaciones de defensa lo que ponía es que esto es como si decimos en un estudio de estos, estás en un quinto piso y entonces si te tiras al suelo, ¿qué es lo que pasa, no? Si te tiras al quinto piso sin paracaídas y sin nada. Entonces eso lo puedes explicar de dos formas. Una forma es con la estadística y con las experiencias previas que nos dicen que todo el mundo que se tira al suelo de un quinto piso se hace una tortilla, y la otra es estudiar la velocidad de caída de los cuerpos, hacer la raíz cuadrada de 2GH, estudiar las turbulencias del aire, la densidad del aire, la densidad de los cuerpos y una serie de variables, y al final poner ahí una fórmula mediante la cual a lo mejor resulta que no nos hacemos una tortilla si le interesa a las petroleras y si le interesa el estudio. Esto es lo que hacen ellos con su estudio de impacto ambiental. Bueno, pues se han encontrado con un problema que es el Instituto Español de Oceanografía, que sabéis que son unos señores que al sector pesquero pues siempre nos llevan con la soga muy corta. Pues estos han hecho un informe en el que muestran su preocupación por los efectos de la prospección sísmica a través de varias opiniones que vierten ahí. Por ejemplo, se refieren a esto que he dicho yo al principio, de que no se sabe realmente lo que va a pasar porque hay pocos estudios. Y sí que es cierto que no hay datos históricos de mucha mortalidad masiva de peces, pero posiblemente ellos dicen que los efectos más intensos sean los subletales, que son también más difíciles de percibir y de estudiar y de valorar. Otra cosa que dicen, que no está mal, es que muchos de los estudios que citan ellos en su informe han sido financiados por las petroleras. Científicos que cogen las petroleras y dicen, nene o nena, hazme un informe que más o menos diga esto, entonces van y lo hacen. Otra cosa muy interesante que dicen es que ellos creen que el sonido es audible hasta 18 millas náuticas. 18 millas náuticas. El límite de las cuadrículas estaba a 11,1 kilómetros de columbretes en el primer estudio, en la primera versión, y ahora se han atemorizado un poco y tal, y han bajado la cuadrícula en la zona de trabajo, y ahora queda a 20 kilómetros en un deseo de no despertar la ira con el tema de columbretes, etcétera. Pero 18 millas náuticas son 36 kilómetros, lo cual quiere decir que aunque se pongan a 20 kilómetros el límite de la cuadrícula, que no es el límite del sonido, el sonido va a entrar en columbretes y va a hacer allí pues todo lo que tenga que hacer. Otra cosa que dice el IEO, cita un estudio del mar de Barents que se refiere a unas pruebas que hacen no tengo ni idea de cómo calculaban esto, pero porque claro, calcular la cantidad de pescado que hay debajo del agua no sé cómo se hará, pero bueno, se hizo. 5 días antes de los cañonazos de ruido, 7 días antes de los cañonazos, 5 días de cañonazos y 5 días después de los cañonazos. Entonces se contabiliza un bajón. Bueno, en cuanto a las capturas, esto sí que es fácil. Las capturas habían bajado. Un bajón, creo que del 78% de las capturas en arrastre. Y se detecta que después de 5 días que habían terminado de disparar los cañonazos,
ese pescado no había vuelto. O sea, las mermas de capturas seguían exactamente igual y el problema no se había resuelto. Eso es un estudio que, de luego, esta gente no cita. Entonces, ahora mismo, bueno, estamos, por ejemplo, colaborando, o mejor dicho, colabora con nosotros, el profesor don Miguel Rodilla, de la Universidad Politécnica de Valencia, campus de Gandía, que nos ha dicho cosas muy interesantes sobre lo que puede pasar. Él coincide en que tampoco hay muchos estudios sobre mortalidad grave de peces, porque es que se tienen que acercar mucho esos peces al foco emisor. Pero dice otra cosa que es para preocuparse, y es que cuando perforen, van a perforar kilómetros, y la perforación experimental, ¿no? Y van a llegar a los estratos del carbonífero, que es del principio. Sabes que la Tierra se forma una masa de gases que se solidifica, carbonífero. Quiere decir que van a bajar mucho, y en esa sonda van a encontrar unos embolsamientos de agua que no es el agua que conocemos, no es el agua de grifo ni es el agua Fombella. Es un agua que tiene muchos metales pesados, es un agua muy ácida. El agua que conocemos tiene un pH de 8,4, es muy alcalina, y no es que sea muy ácida, es que tiene muchos metales pesados y que puede tener metales radiactivos e isótopos radiactivos. Bueno, pues esa sonda va a chupar ese agua y va a dispersar ese agua en el mar. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y eso es así. Yo no entiendo esto, pero Miguel Rodilla sí. Y nadie sabe si van a aparecer esos embolsamientos de agua o no. Nadie sabe si va a haber isótopo de uranio o no. Nadie sabe si cuando cojamos una gamba allí, esa gamba va a ser radiactiva y se va a empezar a pitar el contador Geiger o no. Y esto es lo que hay. Entonces, claro, contra esto, ¿cómo luchas? Porque el ministro de Industria está convencidísimo de que esto es bueno para España y que esto es estupendo. Es el único que piensa que esto es bueno para España, porque hasta los de medio ambiente, por lo que he oído en el ministerio, parece que se lo están tomando muy en serio, y además ahora tienen que hacer la declaración de impacto ambiental, medio ambiente. Claro, esto funciona así. Primero, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que elaborar la declaración de impacto ambiental y tiene que decir lo que le parece esto medioambientalmente, incluyendo posibles medidas de control y correctoras, vigilancia ambiental, y a continuación el Ministerio de Industria va a dictar la resolución, se supone que aprobando la prospección sísmica. Que yo calculo que eso sea hacia la primavera la declaración de impacto ambiental, y el día 1, 2 o 3 o 4 de agosto, como ya nos conocemos todos, la aprobación del Ministerio de Industria cuando están los juzgados cerrados y los abogados de vacaciones. Esto se hace así, esto es un protocolo que se lleva en España, que es muy divertido, que funciona así. Ya lo hicieron cuando el gasoducto submarino se publicó en el BOE un 3 de agosto, y yo aquí no espero otra cosa. Esto, según el plan establecido, va a ser así. Claro, cuando se publique esa autorización, pues francamente va a ser muy difícil parar nada, porque la puedes impugnar en los tribunales, pero tú pones un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional en la primera semana de septiembre, y mientras se admite a trámite o no se admite a trámite, esto ya empiezan con sus cañonazos en octubre. Y luego vete y pide suspensión cautelar, o sea que están los tiempos como muy medidos. Entonces nosotros estamos haciendo aquí cosas que son, pues bueno, todas estas. Hemos hecho un recurso contencioso administrativo, aunque no estamos en plazo, pero lo hemos puesto ahora contra los 2 reales decretos de 2010. Lo hemos puesto ahora porque nos tenían que haber notificado en su momento como parte interesada. Esto es algo que lo dice el artículo 34 del procedimiento administrativo, que si tú tramitas un procedimiento donde hay terceros que puedan ser interesados, les tienes que citar y les tienes que llamar al procedimiento para que sean parte. Lo que pasa es que esto han estado aplicando de forma robótica, como una cadena de montaje, el Real Decreto de Hidrocarburos, que recoge un procedimiento, pero es que eso es del 76, eso es anterior a la Constitución, anterior al ingreso de España a la Unión Europea, y es anterior a la Ley de Procedimiento Administrativo. Entonces no nos han tenido en cuenta para nada. Hemos hecho ese recurso que está en trámite, y ahora, no es que está en trámite, que está allí, porque ahora ya nos han puesto la primera pega de decir que si se tiene que admitir a trámite o no, pues temporáneo. Otra cosa que hemos hecho ha sido que hace ya meses le pedimos al
al ministro que dejara sin efecto los permisos, porque ese Real Decreto del 76 de hidrocarburos dice que la empresa tiene 2 meses para hacer la prospección desde los permisos. Tiene 2 meses, hay 2 meses, 2 años. Claro, han pasado más de 2 años, mucho más, desde el 2010. Han pasado 4 años. Cierto que no es culpa de ellos, porque ya hubieran querido. El problema es la tramitación del impacto ambiental, pero la realidad es que si tú aplicas robóticamente el Real Decreto de Hidrocarburos por una cosa, hostia, pues aplícalo también para la otra, ¿no? Digo yo. Pues no. Entonces, eso está ahí. Tenemos el registro de entrada y lo hemos presentado. Y hemos hecho una cosa que yo creo que a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que esto se le atraganta en la nuez al ministro de Industria, lo digo respetuosamente, por supuesto, y que es una queja al Parlamento Europeo. Bueno, hemos presentado una queja esta semana, ¿hoy qué día? Ya no sé. Hoy es la semana pasada. En el Parlamento Europeo hemos presentado una queja. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Primero, esa queja, para que le suene en el Parlamento Europeo, en las cofradías estamos clonándola para que a título individual los pescadores, sin necesidad de decir que son del sector pesquero, pues que vayan y que la presenten, y ahí se pueden presentar, lógicamente, cientos de quejas. En segundo lugar, la gente que en otras partes está con este tema son la gente de Ibiza Diu, ¿no?, en la isla de Ibiza, y la gente de Alianza Malblava en Baleares, también están presentando esa queja. Entonces, ahora mismo ya hay unas cuantas quejas ya presentadas sobre este tema. La han traducido a inglés. Ahora, cuando llegue a mi casa, voy a revisar la traducción. Revisar entre comillas, porque yo no soy bilingüe, pero lo voy a mirar por los términos jurídicos. Se publicará y a sacarla a los ciudadanos ingleses también, que la presenten. ¿Todo esto por qué? O sea, la cosa no es solamente decir, pues ahora me enfado y me voy a quejarme al Parlamento Europeo. No, esto no funciona así. Bueno, yo ya tengo experiencia con estas cosas del Parlamento Europeo, por algunos de los que estáis aquí, otros no. Algunos sabéis que armé ahí una fiesta con motivo de la Ley de Costas cuando fui en el 2008 a presentar la queja, y luego eso funcionó. El Parlamento Europeo nos dio la razón en el 2009, todo eso vale. Esta queja, ¿qué persigue y cuál es su fundamento? Lo que persigue es que la empresa no pueda hacer este otoño, como pretenden, los sondeos, sacando el tema, digamos, de su cadena de montaje administrativo, y que tengan que intervenir el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, la Unión Europea, para preguntarle a ustedes qué están haciendo y por qué están ustedes trabajando al margen de la Unión Europea. Porque en cuanto al fundamento de esto, el fundamento de esto es que el artículo 3º del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Unión Europea es competente de forma exclusiva en la conservación de los recursos biológicos marinos. Entonces, los Estados miembros no pueden disponer de los recursos biológicos marinos a su antojo, que es lo que están haciendo. Que se creen que con el tema de la declaración de impacto ambiental, pues que ya han cubierto el expediente. Pues no han cubierto el expediente. Yo no sé luego esto cómo se lo van a tomar, pero la verdad es que todo el mundo conoce aquí, bueno, la gente del mar, el reglamento de medidas técnicas en el Mediterráneo, todo el mundo conoce los documentos de Bruselas que dicen que hay que ver, qué pena, que los recursos biológicos marinos que están bajando, que la sobrepesca es la culpable, que hay que controlar la sobrepesca, que la biomasa marina no sé cuántos, joder, y ahora estos aquí, a lanzar cañonazos y a matar peces. Bueno, por lo menos algo tendrá que decir la Unión Europea. No precisamente que haga un informe. Y bueno, oída la Unión Europea, como cuando dice, oído el sector. No. Es que la competencia es de ellos. Entonces, yo creo que esta queja en el Parlamento Europeo tiene mucho futuro. Y yo pienso que con esto podemos aspirar a que este otoño no puedan hacer los sondeos, las prospecciones, que tengan que esperarse al otoño siguiente, y en el otoño siguiente, bueno, nosotros tenemos otro año más para organizarnos,
para hacer política, para, en fin, socialmente hacer también lo que podamos y alcancemos. Y yo creo que esto sería un éxito. Yo lo que quería era esto mismo, pero con los tribunales. Porque si consigo que me emitan algo a trámite alguna vez, pues presentaremos una cuestión prejudicial, que es otra cosa muy divertida, muy interesante, en el Tribunal de Justicia de Europa en Luxemburgo, y tendríamos el mismo esquema, la misma queja, con los mismos contenidos, pero con la diferencia de que el Tribunal de Justicia de Europa dicta, no es una sentencia, es una cuestión prejudicial, pero que condiciona la sentencia que se dicte en el Tribunal Interno. Quiere decir que estamos ante una decisión judicial obligatoria, mientras que lo que diga el Parlamento Europeo, pues es un poco el prestigio del país, porque lo que hace son recomendaciones y peticiones, insta al Gobierno de España a que tal, pero tiene mucha fuerza política. Entonces, yo creo que se van a encontrar allí, con esto ya casi que termino, se van a encontrar allí con miles de peticiones. Y al final, pues, he visto por ahí en algún foro que hay quien dice, en un foro, hice un evento para la manifestación del día 22 en Facebook, y ahí anoche, curiosamente, vi que había gente que protestaba y que decía que hay que ver, que por qué hay que oponerse a todo, que qué poca visión de futuro, que si queremos seguir pagando 300 euros al mes de gas en la calefacción, que España necesita. Hay un equívoco aquí. Es que no funciona así. A lo mejor si esto fuera bueno para España, pues podríamos decir, joder, pues vamos a hacer un sacrificio, porque bueno es para España. Pero es que no vamos a tener combustible más barato. O sea, esto no lo podemos quitar de la cabeza, porque no funciona así. El único compromiso de la empresa es suministrarle a España, pero la vamos a pagar a precio de mercado, ¿eh? O sea, vamos a ir a la gasolinera a comprar nuestro petróleo al mismo precio que el petróleo de Arabia Saudí. Entonces ellos se van a quedar con el negocio, y nosotros lo que vamos a tener pues va a ser lo que ya sabéis: el chapapote, la contaminación, la inseguridad de que en algún momento haya un problema con el Golfo de México, y eso sí, una pequeña cantidad, una cantidad mínima, pero mínima, que se paga por hectárea explotada. O sea, una cantidad que en el Real Decreto del 76 eran 15 pesetas por hectárea, o sea que os podéis imaginar el tesoro fabuloso que va a ser eso. Y desde luego, y ya termino, si hay un problema de escapes, como hubo en el Golfo de México, se puede decir tranquilamente: adiós España. Adiós turismo es igual a adiós España, porque aquí no funciona nada más que vender calamares a la romana y algunas cosas de estas, por lo demás nada, cero. Entonces por eso el otro día había muchos hoteleros ahí en Peñíscola. Y puede pasar, o sea, y el ejemplo más obvio de que puede pasar y que esto no es una visión funesta, es decir, me opongo a todo, es lo que ha pasado con Castor. Entonces si ha pasado con la plataforma Castor, que por cierto esto es un invento del mismo ministro Sebastián, que aprobó la plataforma Castor, que fue el que dio los permisos de hidrocarburos. No quiere decir que esté mal, sino que es la misma persona. Pues bueno, si lo de Castor ha funcionado como ha funcionado, eso quiere decir que la experiencia admite que puede haber un accidente, puede haber radioactividad, puede haber un escape y puede haber un problema ecológico muy serio. Entonces, lo que está haciendo la Interfederativa, y esto ya es el final, es todo esto que estamos comentando, de escribir, de mandar, de estructurar, de unificar con los otros. Ahora he hecho una gestión que no está mal, hace un rato hoy en Tarragona, y lo que tenéis que hacer vosotros es venir a la manifestación, aparte de las alegaciones que estarán por ahí circulando. Hemos abierto una página en Facebook que se llama Valencia Mar Azul, en donde todas estas cosas se cuelgan, y entonces pues se pueden descargar de ahí, aunque Manuel Albiol he visto que tiene folios con las alegaciones y estará en todas las cofradías. Pero bueno, sobre todo es que hay que venir a la manifestación, porque si no, el órdago este que vamos a lanzarle al poder de los lobbies petroleros y la burocracia estatal, pues lo podemos perder y podemos hacer el ridículo. Vamos a hacer una rueda de prensa el día 17, el lunes que viene, para anunciar la manifestación. Acabo de hablar
con un periodista alemán que va a venir, que se quiere embarcar en un barco, luego hablamos, para hacer un reportaje extenso de lo que está pasando. La prensa, el tema pues lo va a coger y tenemos que responder estando en la manifestación, así que avisarle a todos los amigos, vecinos, familiares y tal, no es solamente que venga el pescador, sino que tiene que estar ahí todo el mundo. Y a partir del día 22, por cierto, que estos chicos de Ibiza, que son así como muy activos y muy majos, pues resulta que han convocado también manifestaciones para el día 22 en todas las islas, y hoy me han dicho algo de Barcelona. No sé si se va a hacer en Barcelona o no, pero me han dicho de Barcelona porque allí también tienen temas. Y ahora, hace un rato en Tarragona me acaban de comentar que hay un proyecto absolutamente fabuloso de ocio mundial allí, una cosa de muchísimo dinero, capital ruso, que no querrá tampoco saber mucho de mareas negras, ¿eh? O sea que vamos a ver si entre todos lo podemos parar. Bien, pues nada más, muchas gracias por escucharme y muchas gracias. Si alguien tenéis alguna pregunta para el señor Ortega, ahora tenemos ocasión de hacérsela. Si alguien queréis alguna... Yo sí tengo una duda, si me permite, señor Ortega. Al principio de su intervención ha comentado que se presentaron en su momento, cuando se aprobaron los decretos, se presentaron unos recursos por parte de la Generalitat y de algunos ayuntamientos que no se admitieron a trámite o que se desestimaron. No, lo desestimaron. Pero ¿sabe por qué se desestimaron? O sea, ¿por qué se desestimaron? ¿Se presentaron mal? No, pues por ejemplo, yo he leído las sentencias. Pues por ejemplo, había un recurso que decía que habían conseguido permisos para una superficie superior a la que recoge el reglamento de hidrocarburos. Entonces el Tribunal Supremo pone la sentencia y dice, mire, no es así. Lo ve usted aquí, que no se han pasado la superficie. Lo cual es muy discutible, porque al sumar dos parcelas distintas, pues eso, yo lo que pasa es que como no he leído la demanda, he leído la sentencia, ¿no? Luego, ¿qué más decían? Esto no tiene impacto ambiental. Y le dice el Tribunal Supremo ya, pero es que el impacto ambiental se hará, que es lo que se está haciendo ahora, y así sucesivamente le van poniendo esas trabas. Lo que pasa es que nosotros tenemos por lo menos dos motivos de nulidad que ellos no los han usado. Unos porque yo no voy a repetir lo mismo que han hecho los colegas. No, por eso, si había algo jurídicamente claro que hay. se pudiera utilizar. Hombre, claro que hay. Era la segunda pregunta, claro. Pues venga, vamos a ello. Venga, papá. Lo que he dicho antes, artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo. No hay derecho a que ignoren ese artículo, que es un artículo que tiene que ver con el principio de participación y los derechos de los ciudadanos. ¿Qué dice ese artículo? Lo repito. Cuando se esté tramitando un expediente sin información pública y se advierta que hay terceros que pueden resultar afectados por el expediente, se advierta de oficio, entonces a estos se les tiene que llamar para que sean parte en el procedimiento. Y es la situación. Aquí había información pública, pero la información pública era para los petroleros, para ver si había otro que quería presentar una oferta mejor. Y entonces, para estos efectos no había información pública. Y entonces, lo que no puede ser es más o menos lo que he comentado antes. Es que tú te cojas una parte del ordenamiento jurídico, aunque sea la más específica, una parte, y digas, yo me quedo con esto. Y me da igual que la Ley de Procedimiento Administrativo sea de aplicación común. Me da igual la Constitución, el derecho de la Unión Europea. Yo me quedo con esto, yo he hecho lo que me dice mi reglamento, pues muy mal. Porque estamos hablando del 30 de junio del 76, que no había habido ni las primeras elecciones de junio del 77 todavía. Eso es un motivo de nulidad. El otro motivo de nulidad es el tema justamente de las competencias de la Unión Europea. Esto, de luego, no lo han observado, no digo que no sean buenos letrados, pero que no lo han observado. Entonces la intención que yo tengo, porque vamos a impugnar la autorización también, aunque no lleguemos a tiempo de parar, pero si se le da la autorización, la vamos a impugnar. Y como yo tengo, como Luis García tiene, y como todos los abogados tenemos experiencia de cómo están los tribunales, que digamos que están duros, por decirlo de forma simpática, cuestión prejudicial en el Tribunal de Luxemburgo.
una cuestión prejudicial, pues el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de Europa, es el intérprete máximo del derecho europeo. Y aquí estamos hablando del artículo 3º del Tratado Constitutivo. Corrijo, del Tratado de Funcionamiento. Entonces esos argumentos son nuevos, porque si no, no nos vamos a aburrir aquí a repetir lo mismo que ya... No. Pues eso se presentará, dijéramos, antes de agosto. Eso lo hemos presentado ya. O sea, nosotros hemos hecho la impugnación de los 2 reales decretos de 23 de diciembre de 2010. Están presentados. Está presentado el recurso. Y ahora el Tribunal Supremo, muy amablemente, ha abierto un turno de alegaciones para las partes para ver si procede a declarar la inadmisibilidad por ser extemporáneo, puesto que han pasado estos años. Entonces, yo estoy ahora haciendo el escrito de alegaciones y lo que estoy diciendo es, mire señoría, el tema de la inadmisibilidad se confunde con el fondo del asunto, porque uno de los motivos de nulidad que yo planteo es justamente que si a mí estos señores no me han notificado nada, cuando me lo tenían que haber notificado, yo soy víctima de esta situación y entonces admiten la trámite y luego que ponga una sentencia sobre el fondo del asunto. No es que haya que tener un pronóstico muy favorable, pero eso yo creo que es la conducta adecuada ahora. Y luego impugnaremos lo que se dicte. No la declaración de impacto ambiental, porque también dice la Audiencia Nacional que no es susceptible de recurso autónomo, porque se dicta para surtir efectos en otro expediente, que es el de industria, cosa muy discutible, pero bueno, es lo que dice la Audiencia Nacional. Esa tampoco la admitirían, pero cuando se apruebe lo de industria sí. Muy bien. Si se llega a aprobar, ¿eh? Si se llega a aprobar. Que igual no... Allí quiere una pregunta. ¿Qué ha hecho bien Baleares, o en este caso concretamente Ibiza, la ciudad de Ibiza, para que ya toda la ciudadanía haya tenido la respuesta que Grita un poquito más. respecto a las prospecciones? ¿Has oído? Está preguntando qué ha hecho bien Baleares y qué ha hecho bien en concreto Ibiza para que haya una mejor respuesta ciudadana. Ciudadana, porque incluso ha sido extensiva a nivel mundial. Realmente ha tenido repercusiones Pues... mundiales. Vamos a entender qué ha hecho bien. Vale, lo primero que ha hecho bien Ibiza, y me refiero a los ciudadanos, sin absolutamente ningún color político y sin absolutamente ninguna institución por en medio, es algo que es muy valioso y muy interesante, que es tener conciencia ciudadana y ejercer los derechos. Yo muchas veces he dicho por ahí que los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos de los ciudadanos, o se utilizan y se ejercen o se van disipando, se van pudriendo, se van atrofiando. Entonces, estos han dicho, no, yo no quiero esto porque tengo aquí un estilo de vida, si no son de la hostelería, son siempre usuarios. Y entonces es una reacción que a mí me tiene muy sorprendido agradablemente, que esta gente, pues digamos que se han apuntado todos a una causa noble, que es para todo el mundo, y eso es espontáneo, ahí no ha intervenido nadie para manipular ni para impulsar. En segundo lugar, la Alianza Mar-Blava, en donde están las instituciones oficiales, están los consejos insulares, creo que está el gobierno balear, y hay hoteleros muy importantes ahí, pues bueno, yo creo que responde simplemente a que hay ahí un gobierno de un partido político que se lo ha tomado de forma distinta al gobierno de la Comunidad Valenciana de ese mismo partido político. O sea, yo estuve hablando el otro día con el conseller de Medio Ambiente de allí, que me llamó, bueno, me quería llamar, como no me llamaba, le llamé yo, le llamé al móvil. ¿Cuándo voy a tener el móvil de un conseller de aquí? Nunca en la vida. Entonces el señor, pues nada, estuvimos ahí cambiando impresiones sobre una causa común, ¿no? Y ahí fue donde él me dijo que se iban a ir a Bruselas esta semana y que cuando terminaran de Bruselas iban a ir a hablar con la UNESCO para participarle su preocupación por el tratamiento, por la suerte que puede correr la Posidonia oceánica, puesto que está protegida también culturalmente, no sé bien de qué manera. Y entonces se ve una actitud muy distinta. Aquí a nosotros, el conseller pues nos ha dicho que sí, que está con nosotros, y efectivamente pues supongo que estará con nosotros. Como dijo que quería una pancarta al día de la manifestación, me imagino que vendrá. Pero a mí me han puesto muchos problemas para ver el expediente administrativo en la Consellería. La Consellería no es el custodio del expediente, pero lo tiene porque cuando hicieron los recursos contenciosos administrativos, pues tenían una copia. Yo el día 17 de junio lo pedí por escrito a la Consellería que me dejaran ver el expediente de autorización de los decretos para ver qué podía yo y tal.
y todavía lo estoy esperando. Estamos en febrero. Y cuando nos contó la consellería lo que pasaba, pues vino la consellera a la Federación de Valencia y supongo que a las otras vino y nos trasladó su preocupación. Eso fue en principios de enero de 2011, nada más dictarse los reales decretos. Pero lo sabían antes. Lo sabían antes. Lo sabían antes. Tú dices, ¿por qué se esperan a que esto ya no tenga remedio? Vienen con un montón de cámaras de televisión, de periodistas, en vez de antes llamar y decir, oye, mira, que tenemos este problema que es común, vamos a ver. No, lo sabían antes. Yo esto no lo analizo, ni le saco ningún tipo de consecuencia ni de crítica, simplemente lo describo. Lo sabían antes. Muy bien. ¿Hay alguna otra persona que quiera alguna aclaración? No hay nadie. Pues con tu permiso, señor alcalde, cerrarà la... Gràcies, bona vesprà. Moltes gràcies al patró major i a la confraria de pescadors per convidar-nos a assistir a este acte. Jo crec que podem dir de satisfacció que l'Ajuntament de Borriana, almenys els grups polítics que en ell estan representats dins de la corporació, d'una manera unànime van recolzar aquesta postura d'enfrontar-se al projecte o a l'activitat de prospeccions que ens acaba d'explicar don José Ortega. De fet, en la sessió plenària del passat dijous se va aprovar un acord unànime en el que l'Ajuntament manifestava la seva oposició. Però bueno, probablement això podria no ser més que una declaració formal i jo crec que el repte nostre hauria de ser, i estaria molt bé aprofitar i algunes iniciatives que se ens han explicat i que estan en marxa, conscienciar a la gent del nostre poble per a que prenguera una postura activa que pot anar en principi per dos camins ben fàcils i ben assumibles. Un, acudir a la manifestació com se ens ha convocat, i un altre, fer-se un exemplar d'aquestes al·legacions tipus i subscriure-les o fer-li algun retoc si se creu que se pot retocar, perquè des de Borriana jo crec que podem aportar també una visió especial sobre el que és tot això, inclús sobre el que és el paratge de les Columbretes, que a tots ens preocupa. A partir d'ahir jo mostre la disposició de l'Ajuntament per a impulsar, prendre part, propiciar, col·laborar en qualsevol iniciativa que n'hi hagi, perquè pot quedar encara una declaració d'impacte ambiental que se veu pròxima, pot quedar o no una possibilitat d'èxit davant dels tribunals, pot influir més o menys el Parlament Europeu, però probablement el que més pot influir és l'opinió pública espanyola i l'opinió pública de la nostra zona, i jo crec que en aquest sentit és en el que caldria treballar. Ojalà algun dia Cousteau haguera vengut i haguera fet un documental sobre les columbretes que avui podrien estar esgrimint, o National Geographic o alguna d'aquestes empreses que fan aquests magnífics documentals que veiem en televisió espanyola després de dinar. Però se mos acaba de dir, per exemple, que vindrà un equip o un periodista alemany que sí que vol interessar-se per la zona, per lo que són les accions que van a realitzar-se. A lo millor tots hauríem de moure'ns en tratar d'influir en mitjans de comunicació, en revistes especialitzades, comptar en la col·laboració, com s'ha dit així, de la Universitat Politècnica o del doctor Rovira, de l'Institut Geogràfic, de l'Institut Oceanogràfic, que per lo vist sí que està en esta línia, i que a més ens pot aprofitar per a recordar a un paisà nostre, Chimorrós, que malauradament va faltar, però que va ser una autèntica personalitat i un autèntic científic dins d'aquest institut. Tocar totes aquestes portes, inclús la del Ministeri de Medi Ambient, si està més propícia que la d'Indústria, i veure si entre tots creem un moviment, una consciència i una activitat que, com molt bé dia don José Ortega, en això coincidís totalment ell, hauria de ser ordenar, perquè si no les coses se carreguen i no sabem on poden arribar. Hauria de ser una activitat ordenar i ben pensar, però una activitat constant i que ens implicarà a tots, i que si és així, les possibilitats d'èxit seran molt majors, i si no ens movem sabem que el mal se consumarà, per dir-ho d'alguna manera. De manera que jo sí que animaria a tots a que comptaren en l'Ajuntament i a que també foren militants de la causa i anaren activant-la. Gràcies una vegada més per permetre-nos participar en aquest acte.
Sí. Pues això, nosaltres vam anar a ajudar, aquí així baix a la tenencia alcaldia podíem preparar vostres fulles i nosaltres anar i ficar-les. Clar, sí. Fer això, perquè així la gent, perquè potser sí també nosaltres, jo per lo menos, soc ama de casa i no li pillem molt tot això. Si mos portes això, mos ho omplim, sí, omplir-lo i enviar-lo, perquè claro, com jo n'hi haurà molta gent que no li pillem. Y así la cofradía también, ¿eh? Així la Así la cofradía cofradía también. también, vale, per a No hi ha dir-ho a la problema. gent també perquè vinga i que ho faci. Perquè Claro, si que ho tenim fiquen, fàcil i no tipus, ves firmar-ho, notes tal, informatives, Ho tindreu tots. ja no de la mar. En la cofradía ho tindreu tots, no n'hi ha problema. El poble que també sàpiga que puguem fer... Claro, per enviar a la gent a un lloc o un altre perquè ho tinguem més fàcil. Ho tenim tot, ho tenim. Sí, sí, tenim ahí el modelo. Tenim el modelo. Sí, sí. Perfecte. Si no voleu res, gràcies per l'assistència i esperem que puguem anar tots allí a fer força per un tema important. Mira, que moltes gràcies a tots y una observación, ¿no? ¿Quieres decir algo? No, quiero decir, por favor, que corten, ahora que han hecho los Goya, ¿no? Soy David Trueba, corten.